Estimados amigos de ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Vamos a comentar algunos temas de actualidad que nos dan algunas orientaciones a propósito de cómo será una nueva constitución. Específicamente en el programa de hoy, en el comentario de hoy, ¿se respetarán sus ahorros previsionales en una nueva constitución? Es el tema que nos preocupa en este comentario del día de hoy. En el plebiscito, que está marcado para el próximo mes de octubre, si se realizará o no se realizará, dependerán de las circunstancias. Hay dos aspectos que son contradictorios. Por un lado, una certeza, una respuesta con convicción, con certeza, es yo quiero o no quiero cambiar la actual Constitución. Como yo conozco la actual Constitución, yo voto sí o no. Pero en ese sí o no hay un aspecto que es incierto, que es desconocido, y que es ¿cuál será esa nueva Constitución? Yo estoy votando al mismo tiempo con certeza por un aspecto de mi voluntad, pero por otro lado yo estoy votando con una duda completa sobre por qué yo estoy cambiando, por qué nueva Constitución, por cuál nueva Constitución yo estoy cambiando la actual. Normalmente siempre se ha dicho, y es un principio de sentido común, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Si yo considero que la Constitución actual tiene aspectos negativos, podré considerar eso en conciencia. Yo personalmente considero que no es así, pero en fin, podrán haber muchas otras personas que consideren de que hay muchos aspectos muy negativos y que por lo tanto se debe rechazar la actual Constitución, se debe votar a favor de una nueva Constitución. En el mismo momento en que yo voto por una nueva Constitución, yo estoy votando a favor de una incógnita. ¿Cómo será esa nueva Constitución? ¿Qué me va a traer? El principio de más vale malo conocido que bueno por conocer es negado y se dice, en el fondo se vota por una cosa que no se sabe cómo va a ser para evitar un mal conocido. Sin embargo, para ir despejando esa incógnita de cómo será una nueva Constitución, es obligatorio para nosotros y para todos los chilenos poder percibir en la oscuridad actual de cómo será esa nueva Constitución. Y para ese ejercicio de percepción de cómo será esa nueva Constitución, no hay muchos secretos. Si yo quiero saber cómo será esa nueva Constitución, yo tengo que ver cómo piensan aquellos que promueven la nueva Constitución, porque obviamente que la nueva Constitución será en el fondo un reflejo del pensamiento de aquellos que están hoy día promoviendo una nueva Constitución. Por lo tanto, esa incógnita puede ir siendo despejada. Y es obligatorio para nosotros, para todos aquellos que concurrirán al plebiscito de octubre próximo, de despejar esa duda. En esta semana hubo varios indicios, varias notas, varias iniciativas que nos permiten dilucidar aspectos muy importantes de cómo será esa nueva Constitución. Yo creo que el principal indicio de esa nueva Constitución es el saqueo a los fondos previsionales propuestos por 5 senadores, que son precisamente aquellos que se han distinguido más por la defensa y la promoción de una nueva Constitución. Como ustedes haber leído, es 5 senadores, entre los cuales Proboste, Navarro, Latorre y otros, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, obviamente apoyados por toda la oposición, porque no hubo un solo senador que se manifestase contra esta propuesta de ley, presentaron en el Senado una iniciativa legal por lo cual llamada de nacionalización de los fondos de la AFP. Esto es una semántica curiosa porque
supuestamente se nacionaliza aquello que está fuera de la propiedad de los chilenos. Eso fue lo que ocurrió con la nacionalización del cobre. El cobre estaba en manos de firmas extranjeras y entonces se propuso la nacionalización para que volviese a manos de Chile. En el caso de las AFPs y de los fondos de previsión no existe propiedad internacional, son fondos de previsión de chilenos, por tanto de nacionales. ¿Qué quiere decir ahí nacionalización? Nacionalización es un neologismo para que se entienda estatización. No solo la derogación del decreto de ley 3500, sino también todo un itinerario de cómo llegamos a un sistema de pensiones solidarios con una administración pública que tenga un solo propósito. Es decir, lo que estos 5 senadores propusieron esta semana es la estatización de los fondos previsionales de todos los chilenos, es decir, trabajadores, es decir, más de 10 millones de chilenos trabajadores que cotizan en los fondos de previsión que garantizan su jubilación. Esto constituye un verdadero asalto a 2 principios que son fundamentales en la Constitución actual. Uno es el derecho al trabajo y otro es el derecho a la propiedad privada. Si yo soy un trabajador, yo no solamente tengo derecho a mi trabajo, sino que yo también tengo derecho al fruto de mi trabajo. Y el fruto de mi trabajo acumulado es la propiedad privada. En concreto, la propiedad privada se manifiesta, una de las formas de manifestar esa propiedad privada es que yo tenga recursos para que cuando más adelante ya no pueda trabajar, pueda contar con una entrada más o menos importante en la medida en que yo coticé cuando fui un trabajador. Bueno, eso precisamente, aquello que es la médula de la libertad de las personas, porque el trabajo es la manifestación de que yo soy libre y la propiedad es la manifestación de que mi libertad me da derecho a disponer del fruto de ese trabajo. Eso es lo que estos 5 senadores, disculpe que yo los trate de 5 sinvergüenzas, porque lo que en el fondo hay en esto es un atentado a 10 millones de chilenos que están cotizando en este momento por el valor de 341.000 millones de pesos acumulados en estos fondos para garantizar la vejez de los chilenos trabajadores. Estos senadores, iba a decir sinvergüenzas nuevamente, pero en fin, digamos senadores, están promoviendo una ley absolutamente inconstitucional porque atenta contra el derecho de propiedad privada, porque no es competencia del Poder Legislativo legislar sobre fondos previsionales, en fin, por 1000 razones que ellos ciertamente conocen, porque alguna cosa deben conocer, para expropiar, porque no es otra cosa que una expropiación libre, para que pase a manos de ellos, porque ¿qué es la nacionalización? La nacionalización, como acabo de decir, es la estatización. ¿Y qué es la estatización? Es que en el fondo los fondos privados de los trabajadores pasan a ser disponibles para aquellos que manejan el Estado. Ahora, ¿quiénes manejan al Estado sino los políticos? Por lo tanto, serán ellos los que dispondrán de sus fondos previsionales de acuerdo a sus propios caprichos, que ya hemos visto cómo se han manifestado. Entonces, este proyecto nos da luces para entender cómo será una nueva Constitución. Tenga certeza que una nueva Constitución no garantizará ni el derecho de propiedad privada, ni los ahorros de los trabajadores de Chile. Y cuando usted vaya a votar, si aprueba una nueva Constitución o rechaza una nueva Constitución, sepa que si usted vota apruebo, está entregando sus fondos provisionales, sus ahorros, su propiedad privada en manos del Estado. Es decir, en manos de una gang
que no cuenta sino con el 3% del apoyo de la opinión pública al mundo político. Eso es lo que en esta semana quedó meridianamente claro. Y por eso yo le digo, yo rechazo una nueva constitución, porque una nueva constitución es una forma de saquear los fondos, las garantías, las libertades y en el fondo el derecho natural de la propiedad privada. Le sugiero que usted también participe de esta campaña haciendo un like, mandándolo a sus conocidos, suscribiéndose a este programa y en el fondo no permitiendo que se cree una conciencia a favor de una constitución que nosotros no conocemos, pero que estos proyectos nos dan luces, nos dan indicios de qué desastre ocurrirá en el caso de ser aprobada. Yo rechazo una nueva constitución. Lo invito también a pedir gratuitamente a través del correo revista@credochile, esta revista que tengo aquí a mis espaldas, Chile en Llamas, un show que amenaza el futuro del país, que fue redactada en medio de la convulsión post-18 de octubre y que se está nuevamente rearmando a medida que se vuelve a la normalidad. Una nueva normalidad o una nueva violencia. Es un tema que podemos comentar en un próximo programa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo comentario por qué yo rechazo una nueva constitución.